ofrecieron trabajar, incluso para quedarme de profesor allí en la universidad y demás, ¿no? Y nada, y nos lanzamos. Tienes que estar muy loco para lanzarte, ¿sabes? Pero lo hicimos. Entramos en tu capital y yo lo que te aporto es este crecimiento porque te hago crecer una pata que tú no tienes, ¿no? ¿Vale? Oye, la gorra de accionista te la dejas en tu casa, o no eres accionista, tienes un papel, un rol en la empresa, pues ya está. Y eso lo tuvimos claro los socios, no nos llevábamos. Pues bienvenido, Manuel, al podcast. Muchas gracias por estar aquí. Manuel lleva siendo cliente nuestro desde hace ya un tiempo. Bueno, si quieres, preséntate tú, cuéntanos un poco más acerca de ti. Vale. Desde los orígenes. ¿O? Una breve introducción y ya iremos. Desde los orígenes, o sea, desde chiquitito. Sí, importante. Bueno, a ver, primero muchas gracias por estar aquí. O sea, la verdad es que me hace ilusión y si puedo servir para alguien de ayuda o le sirve mi experiencia a alguien, pues ya muy bien, ¿no? O sea, tengo la duda de por qué me habéis invitado, porque no tengo muy claro si mi experiencia le va a servir a alguien, pero con que le sirva a una persona está fenomenal. Mira, pues me comprometo una cosa. En medio de la conversación van a haber algunos puntos en los que yo te voy a decir. Ajá. Creo que esto puede servirle a alguien. Puede servirle a alguien. No, lo vas a ver. Hemos hablado antes de algunas cosas y creo que al final de lo que se trata esto es de la experiencia, ¿no? De las experiencias que tenemos como emprendedores, en ventas, también como personas. Entonces, creo que de todo se puede aprender. Y, joder, una persona con la carrera profesional que tienes tú, con las experiencias que has tenido tanto emprendiendo como en Singular y en otras empresas, joder, creo que se puede aprender mucho de ti. Yo creo que sí, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pues venga, vamos a intentarlo. Vamos a darle caña. Cuéntanos quién eres, desde el principio, desde donde tú creas que... Vale, pues nada, Manuel Pérez Segado, ¿no? Soy licenciado en informática, que no es lo mismo que ingeniero, porque era cuando era la carrera de 6 años aquí en la Universidad Politécnica de Madrid. La Poli. ¿Vale? Pero en aquel momento era licenciatura, después ya pasó a ingeniería. ¿Vale? Estoy hablando de 1986 a 1992, que fue cuando terminé la carrera. ¿Cuál es la diferencia entre una licenciatura y una ingeniería en aquella época? Porque ahora mismo... A ver, era lo mismo porque en realidad de la Politécnica de Madrid, que eran todas ingenierías, era la única que era licenciatura. También tenía 6 años como el resto de ingenierías. Y el primer año pues era como el resto de ingenierías, ya sabes, matemáticas, o sea, lo que era álgebra, física, química, dibujo y cálculo. Cambia el nombre únicamente. Cambiaba el nombre únicamente. ¿No? De hecho, luego después, ¿no? Efectivamente, pues ya terminó siendo. Pero en el sentido estricto es licenciatura. ¿Informática por qué? O sea, obviamente tu carrera profesional está muy relacionada con la tecnología, pero informática empezaste porque te llamó la atención. Es un buen punto, ¿no? Porque en aquella época no es como ahora tampoco. Claro. Eso es un buen punto. Pues mira, te voy a decir, siempre he tenido mucha vocación y mucho gusto por la matemática. O sea, a mí la matemática me ha gustado mucho, las matemáticas. Y en aquel momento lo único que pensaba uno era en tener una carrera que luego después pudiera tener una buena opción laboral, o sea, poder trabajar. Si hubiera sido por gusto, me hubiera hecho lo que en aquel momento era exactas, que era la matemática. Hoy en día tiene muchas salidas, pero en aquel momento no tenía tantas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues fui a escoger alguna ingeniería y demás, ¿no? Y de verdad, ni siquiera conocía que esta existía, ¿sabes? Fue mi hermana, la mayor, que me dijo, ¿tú has probado informática? Y digo, pues voy a mirar. Le miré un poco las asignaturas que tenía, veía que estaba todo lleno de matemáticas, dije, pues esta me sirve, porque tiene matemáticas y tiene salidas. Ya está, eso fue el motivante, o sea, no fue otro. ¿Sabes? En aquella época el tener un PC, personal computer, ¿ya era normal o todavía...? No. Okay. No, que va. O sea, de hecho, esto es anécdota de algunos proyectos. A día de hoy es bueno informática, algo más, pero claro, yo me acuerdo cuando era pequeño, que yo creo que tú ya habías sacado hasta la universidad, que era como, hostia, llega el ordenador a casa y yo ya tenía, pues no sé, 4 o 5 años. Entonces, años atrás, me imagino que no era el día a día de las mira, cosas. de hecho, por ejemplo, el primer año de la carrera ni siquiera tocábamos un personal computer, un PC. El segundo año sí, que fue cuando me lo compré, que te lo compraba sin disco duro, no había discos duros, eran con disquetes y demás, ¿vale?
De hecho, luego el disco duro lo amplié. Era un disco de 20 megas. Un disco duro, ¿no? Imagínate, de 20 megas costaba una pasta. O sea, costaba Qué potencia. mucho más dinero. ¿Vale? Y nada, era el mundo en el que empezó realmente el tema del PC. Antes no. O sea, que toda la fiebre de la informática, de internet, todo esto, Internet. te la comiste de cerca. O sea, pero bueno, que tú lo viste de inicio a fin. Sí, bueno, lo vi de inicio a fin, lo viví con la siguiente etapa, ¿no? O sea, yo terminé la carrera, ¿no? Esto fue en el 92 y junto con otros 2 socios, también compañeros de la carrera, pues montamos una empresa con 23 años. Iba a decir se llama. A día de hoy se llama Alhambra Eidos, ¿vale? En aquel momento se llamaba Alhambra Systems, ¿vale? Y de hecho, pues empezamos porque había una oportunidad de negocio en el mercado que era empezar a montar redes, porque antes no había redes de aro local ni siquiera, ¿no? O sea, entonces empezamos en su momento eran redes Nobel, eran cableado estructurado, ¿no? Porque antes las redes eran más coaxiales, etcétera. Entonces hubo un poco un boom en las empresas de empezar en lugar de tener PCs individuales cada persona, pues empezar a montar una red de aro local. Evidentemente Internet no existía. Claro. Entonces nuestro trabajo ahí era más tratar de informatizar, de montar las redes de aro local en las empresas que en aquel momento todavía no existía. Pero un segundo, porque dices, terminas la carrera y emprendes. Claro. O sea, hace unos segundos estabas diciendo, quiero estudiar una carrera que me dé trabajo, en la que pueda trabajar de algo y algo ocurre en la carrera o con tus amigos o en algún momento dices, bueno, pues ya no quiero trabajar para alguien. De hecho, no trabajas, no llegas a trabajar para alguien hasta... O sea, lo que se dice trabajar. De hecho, me ofrecieron trabajar incluso para quedarme de profesor allí en la universidad y demás, ¿no? Qué bueno. Pero ya me había juntado con estos amigos, habíamos empezado a hacer algún software para terceros, empezamos a hacer programas y demás y vimos que, oye, pues con esto te puedes ganar la vida, ¿no? Vamos a ver si lo intentamos, ¿no? Y nada, y nos lanzamos, tienes que estar muy loco para lanzarte, ¿sabes? Pero lo hicimos. Sí. ¿Y qué rol tenías tú más? Erais 4, ¿no? 3. ¿3? De los 3, ¿qué rol se van adoptando, ibais adoptando roles quizás tú más de negocio, algún otro más técnico o todo es lo mismo? No, evidentemente éramos 3 personas que sí que veníamos del mundo técnico, de haber hecho la carrera compis de carrera, compañeros de carrera, pero luego al final cada persona es distinta, ¿no? Mi compañero Manuel en aquel momento, también otro Manuel, ¿no? Que luego os sigo contando porque nos llamaban los Manueles, ¿no? Porque vale, pues él le gustaba más el mundo de la venta, el marketing, etcétera, ¿vale? Luego tenía otro compañero, Jesús, que era un técnico prodigioso, o sea, era una cosa fuera de lo normal, ¿vale? Y le daba más al tema técnico, ¿no? Y yo estaba un poco entre los 2 mundos. Operaciones. Haciendo de pegamento. O sea, cuando hacía falta operaciones, proyectos, implantar, vender, o sea, lo que hiciera falta, ¿no? Como de hecho, con el paso del tiempo, pues fue un poco más eso. O sea, y fuimos creciendo, yo me fui dedicando más a la venta, o sea, y Jesús más al tema de operaciones y técnico y el otro Manuel más a la parte de marketing. ¿Y cómo eran esas primeras ventas? Porque entiendo que en aquella época algo novedoso. ¿Era justamente fácil porque era algo novedoso o difícil porque, hostia, esto de las redes, ¿qué es? ¿Para qué lo necesito? Mucha gente que dice que es mucho más difícil emprender ahora que antes. Hay opiniones variadas. Hay gente que dice que antes era más fácil porque había menos gente que emprendía. Siempre está este debate, ¿no? Se dice, ahora es que hay mucha más tecnología, tienes acceso a muchas más cosas para poder emprender que antes, pero claro, antes también, yo por ejemplo a nivel personal, mi padre también emprendió más o menos en tu época y yo siempre he pensado que si hubiera emprendido en la época de mi padre, probablemente yo hubiera crecido mi negocio más rápido. Pero son opiniones personales. ¿Tú qué crees por tu punto de vista en ese sentido? ¿Cómo empezamos? Bueno, yo creo que es fácil o difícil en aquella época. Fijaros, en el 92 empezamos una crisis profunda
fue la Expo del 92, digamos, una crisis en España grande, mucha gente en paro, etcétera. Entonces, la economía estaba bastante mal. Siempre teníamos la broma o el chascarrillo, mi socio y yo, de decir, joder, pues siempre que emprendemos lo hacemos en crisis, porque la segunda etapa empresarial fue en el 2008. Entonces, entonces tienes el punto. Al final yo digo siempre que la moneda tiene dos caras, ¿no? Es verdad, si estás en un mundo en el que hay crisis te es mucho más complicado, pero si tú sales de ahí, realmente eres mucho más fuerte que el que... Claro. Vale. Entonces, yo sí que creo que es un momento de oportunidad, siempre lo es, ¿no? Y en aquel momento lo era a pesar de la crisis. Sí que era un momento interesante porque por delante se tenían que informatizar muchas empresas, pero si lo miras a día de hoy, también pasa igual. O sea, siempre tecnológicamente hay algo. Siempre hay algo que eso, ¿no? Antes con Internet, ¿no? ¿Vale? ¿Dirías que ahora con la IA estamos en ese momento de que las empresas tienen que implementar inteligencia artificial en su empresa? Totalmente, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando también de hace unos años de transformación digital, ¿no? Vale, pues en realidad nadie hizo más por la transformación digital que el COVID. No sé si lo recordáis, pero al final fue un elemento acelerador, ¿no? Pues porque si antes pues, podías hacer las cosas presenciales y demás, ahora te tuvo que forzar mucho a las empresas a poder trabajar en remoto. Ese ámbito de colaboración hace que el software para las empresas pues sea un punto cada vez más importante y la transformación digital era clave, ¿no? Pero es que ahora mismo estamos también en el mismo sitio, ¿no? ¿Vale? Es decir, te llega una tecnología, te llega lo que es la inteligencia artificial, te permite hacer la empresa de una forma mucho más eficiente o más bien es que al final es una innovación, ¿no? Entonces tú depende cómo la tomes, ¿no? Si quieres realmente y eres capaz de cambiar, ¿no? Y de utilizarla pues para mejorar competitivamente. Entender competitivamente no algo como cuando yo digo que es una diferencia competitiva, que es lo que te hace tener un modelo de negocio de éxito, ¿vale? No significa que sea más barato, no es la competitividad. Bueno, a veces si eres el mejor en costes por alguna razón, pues oye, perfecto, no hay modelos de negocio que están basados en eso, ¿vale? Pero al final tener una diferencia competitiva es porque tienes algo que es o distinto que los demás o haces lo mismo que los demás pero de forma distinta, o sea, es decir, una de las dos cosas, ¿no? ¿Vale? Y o te diferencias o es muy complicado que tú compitas, ¿no? ¿Vale? Entonces, la verdad es que no sé cómo he llegado aquí, porque estábamos en... Estamos hablando de Alhambra y estamos hablando de los inicios y comparando un poco, pues... si era el mejor momento para emprender. Si era mejor momento en aquella época que ahora... Siempre hay momentos en los que puedes aprovechar lo que hay en ese momento, ¿no? ¿Vale? O sea, yo quiero... O sea, a día de hoy alguien puede emprender perfectamente casi desde su casa con un portátil y tienes a tu disposición un montón de tecnología, de información y de conocimiento que antes no tenías. Entonces esa dificultad nosotros la teníamos antes, ¿no? Pero claro, si tú la dificultad la aprovechas y el que... Pero hay otras dificultades. O sea, ahora mismo pues las empresas tienen esa necesidad de implementar inteligencia artificial, automatizaciones en su empresa, eficientar procesos. Y es donde está. Pues mira, primera anécdota de lo que hemos hablado ahora y primer punto interesante que acabas de traer a la mesa. ¿Cuándo es el mejor momento para emprender? ¿Era antes? ¿Es ahora? Y según lo que has dicho, siempre. O sea, porque siempre hay algo a nivel tecnológico, siempre hay un reto tecnológico que se tiene que resolver para las empresas y siempre hay algo que se puede hacer. Independientemente en tu época o en aquella época, porque en tu época sigue siendo ahora, pues o en la que vivimos ahora, siempre va a haber gente que va a poder... Totalmente. Si estás esperando a que se den las circunstancias para emprender, antes, no sé mejor, qué, no. Cuanto antes te lances, mejor. Cuanto antes te lances y cometas los primeros errores, mejor. Cuanto te sepas de qué va eso, pues mucho mejor. Hablemos de los primeros errores. ¿Qué errores cometiste en Alhambra? ¿Qué fue de Alhambra y qué errores se cometieron? De todo tipo, vamos. O sea, ¿sabes? Tenemos muchas anécdotas con eso, ¿no? Vale, o sea, comenzando porque éramos unos pardillos, ¿no? Entonces hablabas de vender, ¿no? Por ejemplo, pues, estábamos
Yo recuerdo uno de los primeros proyectos que tenía que presupuestar, ¿no? Y era una tecnología para montar una red también no solamente local, sino entre diversas sedes de una compañía internacional que estaba aquí en España y tenía que montarle pues la forma de comunicar esas sedes con la sede central. ¿Vale? O sea, entonces se hacía con modems. O sea, no tenías internet, ¿vale? Lo hacías con modems y demás. Entonces, modem de 9600. Esto ya me acuerdo de 9600 baudios. Y recuerdo que, no sé, costaba en aquel momento eran pesetas, ¿no? Pero haceros a una idea, que te costaba a lo mejor un modem de estos. A nosotros como distribuidor informático, pues 400 euros, ¿no? Te costaba. Y yo, mi primer presupuesto, yo los ponía a 1500 y ya está. ¿Sabes? O sea, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Si te lo compras. Claro. Cuando vieron ese presupuesto y demás, pues lógicamente dijeron que no, que había otro que nos ofrecía más barato. Ahora digo, vale, pues ya voy a tener que empezar a modular, ¿sabes? Y no poner tanto margen. Pero yo pensaba que esto, tener márgenes del 60, 70, 80% era algo que era muy sano, ¿no? Otra anécdota que teníamos era que no sabíamos ni siquiera lo que era la estructura de lo que es el negocio en informática, ¿no? Que había, pues, lógicamente los fabricantes, mayoristas, que eran los que te suministraban el material, ¿no? Y demás, distribuidores y demás. Entonces, nosotros recuerdo que para comprar una impresora en la empresa no sabíamos que había esta cadena y podíamos comprar a un mayorista que te lo ofrecía más barato y se lo compramos a un competidor. Eso es. Hasta compramos a otro distribuidor. Ahora nos reímos mucho, pero te costaba a lo mejor mucho más la impresora, ese 30 o 40% de margen que había en su momento, sencillamente por pardillez, ¿no? Entonces, como esas, muchas, ¿no? O sea, te montas la oficina y tienes poco dinero y dices, no, esto tiene que quedar bien, no sé qué, te gastas ahí casi el poco dinero que tienes en comprar unos cuadros, porque decías que tiene que quedar bonita, bien, ¿no? No ha venido nadie todavía, pero tiene que estar preciosa la oficina. Tiene que estar preciosa. Vale. Pero a ver, las enseñanzas principales y demás es lógicamente, por lo menos en nosotros, pues nada, los primeros años sin ingresos, no había horas. ¿Cuánto tardasteis más o menos en primeros años? A ver, ya empezábamos a tener ingresos, pero me refiero sin ingresos suficientes como para poder pagarte un sueldo, ¿no? Vale, luego ya sí empezamos a ponernos un sueldo, un salario y demás. Ahí siempre es algo que tuvimos claro desde el principio que, como suelo decir yo, oye, la gorra de accionista te la dejas en tu casa, o sea, claro. Es decir, cuando entres por la puerta no eres accionista, eres tienes un papel, un rol en la empresa, pues ya está. Y eso lo tuvimos claro los socios, no nos llevábamos la gorra de accionista. Y tanto es así que luego pues ya pues nos pusimos unos salarios, unos sueldos y demás y ya está, ¿no? O sea, esas cosas evitan bastante problema. Segundo aprendizaje también, lo de la gorra de accionista para muchos emprendedores. Eso es algo que a mí, a ver, yo soy un emprendedor un poco más reciente y es algo que me ha pasado. Yo he tenido, tanto con mis socios en Sales2 como en Salescaling, sobre todo al principio han habido discusiones o conversaciones que teníamos en las que no diferenciábamos muy bien si éramos socio, accionista, o si éramos la persona que se encarga de ese rol. O sea, CEO o COO o lo que sea. Y eso ahí está. O sea, para mí la estructura, a mí lo que me ha ayudado es pintar un organigrama. Entonces, en el organigrama están los socios, CEO, el resto de estructura. Entonces, diferenciar los socios, tú eres uno de los socios, pero tú también eres el CEO o eres quien seas. Entonces, ojo, hay que diferenciar en las conversaciones y no llevárselo al terreno de accionista cuando estás hablando, por ejemplo, de producto. O al revés. Si eres accionista, oye, no, el producto tiene que hacer esto. Ya, claro, pero es que yo pienso que no, o sea, tiene que hacer esto porque la empresa dice que tiene que hacer esto. La empresa somos tú y yo. Entonces, tiene que haber espacio para cada cosa. O sea, si estás en el terreno de gestionar el día a día, ahí no cabe que seas accionista. Luego hay otro espacio para ser accionista y hablar del futuro de la empresa o de... Pero que cuesta distinguirlo cuando emprendes. Muchas veces se diluye, ¿no? Cuando eres una startup o estás empezando,
no... Sí, lo de mezclar el dinero personal con el de la empresa. Hay mucho autónomo y emprendedor. Eso también. Pues no, una cosa es esto y otra cosa es esto. Efectivamente. Si la empresa te puede permitir pagar tu salario perfecto, pero una cosa... Esas cosas las tienes que tener, de mi punto de vista, claras desde el principio y te evita muchos problemas. Yo he caído en eso. Y te quería preguntar también por el tema de las ventas en aquella época. O sea, a día de hoy está Internet, está LinkedIn, hay muchas cosas, ¿no? ¿Cómo era en aquel entonces donde no había redes sociales profesionales? El 93, el 94, ¿cómo se vendía en esa época? De varias formas, ¿no? O sea, el teléfono lo agarrabas, ¿sabes? Las páginas amarillas, ¿no? Vale. Las páginas amarillas, empezabas a mirar los negocios que te podían interesar y demás. Y si llamabas al fijo, preguntabas por el cargo o la persona que pudiera estar al cargo de lo que te interesaba vender, y eso era un día detrás de otro. O sea, eso era lo típico. Luego también tratabas de ir a ferias donde de alguna forma ya te empezaran a conocer, ¿no? ¿Vale? Desde el principio fuimos a lo que era el SIMO. No sé si habéis oído hablar alguna vez. Esto tuvo muchos años aquí en España y era un poco la feria de informática por antonomasia. Antes de que existiera Internet, ¿vale? Era muy importante esta feria porque era la única vía en la que la gente realmente tenía forma de enterarse de las novedades que había en informática. El mobile de la época, ¿no? Sí, efectivamente, el mobile. Sí. Y bueno, eso ya dejó de ser y demás, pero sí, poniendo un stand allí y demás, presentándote, llegaba mucha gente, mucho empresario, mucha gente de decisores, directivos, etcétera, que iban allí a enterarse de las últimas novedades. Entonces, esa feria funcionaba. O sea, ferias, llamadas telefónicas de fijo a fijo sin saber a quién estás llamando, porque obviamente no había LinkedIn, entonces no sé qué estás hablando con Alberto, director de no sé qué. Efectivamente, tenías que preguntar, y a pelearse. Quiero hablar con el director general. Y visitas presenciales. Bueno, visitas presenciales todas. Todas. No había otra opción, era visita presencial y teléfono. ¿Vale? El teléfono. Pero mucha visita. O sea, te tenías que planificar el día pues para hacer 3, 4, 5 visitas presenciales, que ahora parece que es impensable, ¿no? ¿Vale? Pero allí sí, reuniones, argumentar en esa reunión, entender las necesidades del cliente, hacerle casi diseños sobre la marcha en un papel. Oye, yo lo haría de esta forma, de esta otra y demás. Luego ya después preparar la propuesta. La propuesta la imprimías, la encuadernabas, ibas allí a contársela. Ahí tenéis 5 copias. El PowerPoint de hoy, pero más buena te he presentado, etcétera, ¿no? Entonces era procesos mucho más lentos, ¿no? ¿Vale? Pero mucho más personales, ¿no? ¿Vale? ¿Qué voy a decir? No me estabais hablando de ventas. Al final la venta, y vosotros sabéis mucho de eso, la venta es confianza. Efectivamente. Básicamente es eso. O sea, nadie te compra, y menos algo complejo o un proyecto informático o lo que sea, si no confía en que se lo vas a hacer bien. Claro. Entonces eso es muy importante, que vea que tienes conocimiento, que todas las objeciones que tiene pues te las tienes bien trabajadas. ¿Se pierde confianza? ¿Tú crees que obviamente está el debate que hemos hablado de esto, ¿no? O sea, obviamente está la confianza en las ventas, es lo más importante, 100% de acuerdo, pero al mismo tiempo también hay una cosa que es la velocidad, ¿no? O sea, antiguamente comentabas, pues te daba tiempo a hacer 3 o 4 visitas al día. Yo, además, esto es a día de hoy, esto no es hace 2 años, yo puedo llegar a tener al día entre 8 y 12 reuniones con clientes al día. Entonces, ¿en presencial dices? No, en presencial. Vale. Todavía la máquina de teletransporte, ¿no? Igual es que eso solamente lo hace un visitador médico, ¿no? Que sí que se iba a pasar. Joder, bueno, yo conozco a algunos, igual tantas no hacen, depende, ¿eh? Pero sí, no, me refiero a videoconferencia, pero claro, en contraposición puedes hacer más, pero no está esa parte de confianza. O sea, el hecho de que estemos aquí, de que nos miremos, de que estemos cerca, de que transmitamos esa confianza, se pierde por videoconferencia. ¿Tú crees que eso es algo, o sea, cuál es el equilibrio perfecto bajo tu punto de vista? O sea, ¿crees que esto es algo...?
A ver, es algo mixto. Tienes que utilizar las herramientas que tienes en aquel momento y la cultura que circula en ese momento, ¿no? A día de hoy poca gente te atiende, ¿no? Presencialmente. Claro. Pero sí es cierto que es bueno combinarlo, ¿no? O sea, al final está bien hacer unas primeras reuniones virtuales, está bien ser muy ágil en la presentación de la propuesta, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tienes que hacer algún tipo de demostración o tienes que utilizar la videoconferencia y eso, pero a veces pues para terminar de cerrar la operación, sobre todo si es importante y demás, pues es bueno que te conozcas. Es importante conocerse. Vale. Pero bueno, yo ahí tengo una anécdota que es, o sea, mi segunda empresa la vendí totalmente en virtual y cuando conocí presencialmente a quien me la compró fue en el notario. O sea, ¿Cómo? ¿en qué época fue? Esto fue en el COVID. Vale. Claro. Vamos a hablar de eso. Es que me estoy saltando. Eso es. ¿Qué pasó? Es que fíjate las cosas. ¿Qué pasó en Alhambra? ¿Qué pasó en Alhambra que te hizo tener otra empresa? ¿Las tuviste las dos a la vez? ¿Vendiste Alhambra? ¿Cerró? Sí. No, vendí. Está funcionando a día de hoy Alhambra también, ¿vale? La vendimos en el 2000. O sea, has vendido ya dos empresas, tú. Sí. Eso, en los términos modernos lo están llamando serial entrepreneur. Pues eso. Eres un serial entrepreneur, tío. Pues debo ser eso. El caso es que, bueno, la vendimos en el 2000. Más o menos en aquel momento pues éramos como 60, 70 personas trabajando. Joder. ¿Sabes? Y ya hacíamos un volumen de facturación. Lo que viene a ser a lo mejor ahora pues como 7, 8 millones de euros más o menos, ¿no? Estábamos en esos volúmenes, ¿no? Vale. A dinero equivalente, ¿no? Porque, y nada, pues en aquel momento vinieron varios a comprarnos la empresa y demás, ¿vale? O sea, contactaban contigo, no sé. No era algo que tuviéramos claro hacer, ¿vale? Pero en aquel momento pues nos vino... Bueno, ya os contaré un poco la motivación, ¿no? Pero la vendimos en el 2000 a una empresa francesa de tecnología, ¿vale? Y uno de los motivos, había dos motivadores principalmente. Ahí nos pillaba con 30 años, ¿no? Estamos hablando de, pues eso, muy joven todavía, ¿no? Joder. Y bueno, pues una razón era, lógicamente, pues capitalizar, ¿no? Algo que te había costado tanto esfuerzo y tanto riesgo por medio, ¿no? Y tanta vergüenza algunas veces de cara a los compañeros de la facultad, que todos estaban cobrando muy buenos sueldos y estaban en muy buenos puestos de trabajo. Y bueno, también te digo, estabas comiendo los mocos. En el punto en el que tienes 60 empleados y estás facturando 8 millones... Sí, pero eso era al final. Claro. Los primeros 3 años, al principio 4 sí. Eras el más tonto de la clase, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, el caso es que capitalizábamos por una parte y por otra fue porque pensábamos que iban a venir era una empresa multinacional, se quería implantar aquí en España, teníamos idea de a lo mejor expandirnos en Latinoamérica, no sé. Y dijimos, oye, pues muy bien, pues vienen y nos ayudan a implantar buenas prácticas, a enseñarnos en gestión lo que pensábamos nosotros que no sabíamos, ¿no? Con 30 años no nos queríamos retirar, o sea, era algo que pensabas que podías seguir haciendo eso mucho más grande, ¿no? ¿Vale? Y efectivamente, nos enseñaron muchos a cómo no hacer las cosas. Nos enseñaron, vamos, eso era un desastre de compañía. En Francia dieron suspensión de pagos, intentaron, o sea, nosotros teníamos una compañía súper sana. Bueno, la verdad es que todas las que hemos creado, la segunda también y demás, nunca las hemos endeudado, ha sido todo crecimiento con capital propio y demás. ¿Vale? Y siempre muy sana, con caja, en fin, ¿no? ¿Vale? Y nos dimos cuenta que a los pocos meses necesitaban la caja. Bueno, esto era... Y pensábamos que peligraba, de hecho, la empresa. Y te veías diciendo, oye, ¿a quién le he vendido yo esto? Que parece que tiene menos interés de que funcione que yo, ¿sabes?
a pesar de haberla vendido, pero claro, nosotros teníamos a las espaldas pues 70 familias que de alguna forma habían crecido contigo, ¿no? ¿Vale? Entonces logramos renegociar en aquel momento, les compramos un tercio de la compañía, o sea, nosotros vendimos en su momento todo, pero recompramos un tercio con parte del dinero que no nos pagaban, o sea, porque como no eran capaces de pagarnos por la compra, no, la compra sí que hicimos algo de dinero al principio, ¿vale? Pero luego todas las cantidades que iban después que tenían que pagarnos, vale, pues entonces ahí logramos renegociar, venga, vamos a un tercio y tal, hicimos un pacto parasocial donde dijimos, mira, pues está bien que tú como accionista quieras sacar dinero de la compañía, pero no puedes sacar más de una cantidad que fuera, pues en aquel momento, pues un porcentaje de los beneficios. Entonces, oye, si es un porcentaje de los beneficios, sabes que lo vas a tener en caja, te lo llevas y estás, ¿no? Y esto fue así. Y en 2000, pero ellos se guardaron en esa negociación, pues una opción de compra para 2007. ¿Vale? Entonces hicimos crecer la compañía bastante de 2000 a 2007 con todos esos periplos y demás. ¿Cuántos, si se puede saber, número de empleados? Sí, pues a cerca de 20 millones de euros y 170 personas. O sea, más del doble. O sea, joder. Vale. Y bueno, 20 millones de euros de los de entonces, que estamos hablando de 2007. Pero bueno, sí, 20 millones de euros en aquel momento. Y nada, en 2007 ejercieron la opción de compra. Nos ofrecieron quedarnos en la compañía. Oye, quedaros, seguir gestionándola, que nos va bien con vosotros. Por eso, y yo dijimos que no, porque no nos fiábamos de ellos, ¿no? ¿Vale? Entonces, salimos y ya está. ¿Vale? Sobre el tercio final, ¿no? El resto ya. El tercio ya estaba vendido, ya había vendido y ya nos compraron el tercio y demás, ¿no? Ya está. Y salimos de la gestión y punto. ¿Vale? Y ya pues entre 2007 y 2008, pues nada, otra compañía from scratch. O sea, montar otra. O sea, sin descansar, a pelo, venga. Sin descansar. Salgo de una es que es una cosa que hay gente que dice, no, el año sabático. No sé qué. Digo, yo no sé lo que es eso. No sé. O sea, es que creo que ni fue una semana sabática, no fue nada de eso. O sea, ya no teníamos ni oficina ni nada y ya estábamos en casa preñando qué vamos a hacer, no sé cuánto. Sí que tenías algo de capital. Estamos hablando de mi. Hombre, claro, ahí ya teníamos capital. Claro, ahí ya no era tan difícil. No. Ahí ya el problema no era económico o cuánto podían, con cuánto dinero podíamos empezar, ¿no? El nuevo negocio. El problema era más bien pues crear algo de cero, de nuevo, ¿no? ¿Vale? No queríamos ni competir con nuestra empresa anterior. Allí dejábamos a mucha gente que sigue estando, ¿vale? Que eran los que habían entrado con nosotros, ¿no? Los que habíamos seleccionado desde el principio y demás. Es decir, dejas a muy buena gente allí y queríamos hacer otro negocio que, hombre, que tuviera que ver también con las tecnologías de la información, porque es algo que lo que hacíamos, pero que no compitiera con el negocio tradicional de Alhambra, ¿no? Y nada, la verdad es que esa época fue muy bonita, la entre 2007 y 2008, porque conocimos a muchos emprendedores y a muchos empresarios en aquel momento, porque bueno, nosotros teníamos de esto ya te hablo solamente de mi socio Manuel y yo, éramos los dos Manueles, porque Jesús, cuando capitalizamos la primera vez, ya que fue en el 2000, al poco tiempo salió, ¿no? Él ya no quería seguir tirando, digamos, del proyecto y salió, ¿no? ¿Vale? Y sin embargo, Manuel y yo como que todavía teníamos ganas de emprender, ¿sabes? Y nada, esto fue en 2007, entre 2007 y 2008 éramos conocidillos en el sector de las tecnologías de la información y demás, y dijimos, oye, pues vamos a hacer una cosa. Nosotros sabíamos tanto de infraestructura, de redes o comunicaciones, sabíamos de temas de desarrollo software, sabemos del mundo de la formación también. O sea, habíamos diversificado mucho el modelo de negocio de Alhambra, lo conocíamos bien. Y decimos, oye, pues basta con acercarte a una compañía más pequeña, que a lo mejor tenga una especialidad y
tú le complementas con la que le falta. Es decir, si tú eres muy bueno en desarrollo y no eres bueno en infraestructura, pues oye, yo si quieres, te desarrollo la parte de infraestructura. Y la idea era, pues eso, ¿no? Hacerlo por equity. Es decir, entramos en tu capital y yo lo que te aporto es este crecimiento porque te hago crecer una pata que tú no tienes, ¿no? ¿Vale? Nos dimos cuenta que al final en esa época el que vende palacios, ¿no? Y el que compra chozas. ¿No habéis oído eso nunca? El que vende, pues sí. La gente... El que vende de más y el que compra de menos. Efectivamente. Entonces nos dimos cuenta que era complicado, ¿no? Conocimos gente muy interesante, de hecho, de ahí luego surgieron colaboraciones muy interesantes, pero lo que era entrar en el equity de una compañía, en la sociedad, etcétera, por esta promesa futura de hacerle crecer una parte. Complicado, sí. No tenía sentido. Yo creo que ellos esperaban. Estos han hecho pasta efectivamente, estos tienen dinero, pues paga por mi empresa y punto, ¿no? Y nosotros no íbamos buscando comprar empresa, íbamos buscando honestamente compartir un equity por tratar de hacer crecer un negocio algo mucho más escalable, ¿no? También te digo, una persona o dos personas, los Manueles, que pasan de 0 a 20 millones en menos de 15 años más o menos que lo conseguisteis. Ostras, quiero decir que no solo la parte de infraestructura, sino también la parte de negocio, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que si a lo mejor esa empresa que conocíamos era buena en desarrollo de software, nosotros le decíamos, oye, pues te puedo hacer muy buena en infraestructura de sistemas, redes, comunicaciones. Justo, pero en la parte de negocio también, porque igual no eran... No, me refiero a vender ese tipo de negocio. O sea, ofrecer ese modelo de negocio. No a mejorar su infraestructura, no, a que tuviera un negocio en el entorno de IT, en el mundo de lo que son las redes, ¿no? Sí, o sea, que ampliara... Efectivamente, que ampliara eso, ¿no? O es como... O no sabes de ciberseguridad, pues yo te amplío la parte de seguridad. O tú sabes de vender redes y sistemas y tal, pero a lo mejor no sabes de desarrollo de software. Yo soy capaz de complementarte el área de desarrollo software. O sea, áreas donde a lo mejor en esas empresas estuvieran suficientemente diversificadas. ¿Y por qué no vosotros empezar desde cero? O sea, ¿por qué no...? Eso fue lo que hicimos. Cuando nos dimos cuenta que no... ¿sabes? Ahí estuvimos como 6 meses conociendo a gente muy interesante, por cierto, muy, muy interesante. Partners de muchos fabricantes, de Microsoft, en el ámbito de las infraestructuras de redes, pues ya sabéis, del tema de switching. Es que antes... Ahora ya casi todo lo tienen los data centers, ¿no? Y demás, pero es que antes lo implantabas en las empresas. O sea, claro, cada empresa tenía su data center, ¿no? Entonces había mucho negocio en torno a la infraestructura, a los servidores, a los switches, a los hubs, a las redes, ¿no? Había mucho negocio allí, ¿no? ¿Vale? Routers. ¿Vale? Entonces, efectivamente, cuando vimos que era lento eso, ¿no? O sea, conocíamos a gente muy interesante, pero se notaba que no íbamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Pues digo, oye, pues nada, pues por nuestra cuenta, vamos a por ello y demás. Y empezamos a montar fue una empresa, se llamaba ITILView, ¿vale? Y empezamos con procesos en lo que es organización de los departamentos de IT de las empresas, o sea, con lo que son las buenas prácticas de ITIL, el marco de ITIL, ISO 20000, etcétera, todo lo que viene a ser cómo gestionar bien los procesos de IT en las empresas, que es temas básicamente de consultoría, ¿no? De ayudarle a la organización, empezamos vendiendo eso. Nuestra idea era que, dado que queríamos empezar desde el principio, de cero, tú no podías decir, oye, yo te puedo ofrecer cualquier cosa, yo sé tanto de informática como que te puedo ofrecer cualquier cosa, no, o sea... Entonces, poniendo foco, ¿no? Tienes que ponerte foco en una especialidad, en algo muy concreto. ¿En cuál empezasteis? En esto, en ITIL. Okay. Empezamos con ITIL al poco tiempo. Empezamos también con temas de software para recursos humanos. ¿Vale? Ahí también nos focalizamos. Siempre no estoy hablando de fabricando nosotros el software, el producto y demás, sino de implementarlo. O sea, de llegar a acuerdo con fabricantes de un producto que tal. Pensamos que ahí era una oportunidad y pim pam. ¿Vale? Y luego a los 2-3 años o así, pues ya lo complementamos más con desarrollo de software, con partnership con Microsoft, etcétera, y ya creamos
lo que era una única marca, ¿no? Ya concentramos en una única marca, se llamaba Exevi, ¿vale? Que fue la empresa que luego ya en 2021, por la pandemia, la vendimos a Singular, ¿vale? Que fue a los que te digo que José Luis Vallejo, que es actualmente mi jefe, ¿no? El presidente de Singular, pues nada, yo lo conocí personalmente en el notario. O sea, que vendiste sin conocer personalmente a la persona que te Sí, compraba. Manuel, sí es verdad que mi socio Manuel sí lo llegó a conocer personalmente, enganchó personalmente, como en 2 o 3 ocasiones sí lo llegó a conocer personalmente, pero vamos, más allá que lo que puede ser estar en una reunión y conocerse, bueno, no, sin más estrés, sin más conocimiento que ese, ¿no? Vale. Y datos un poco de ITView sí. O sea, ¿cómo creció esa empresa, la segunda? No sé. La segunda pues claro, empezó de cero, como te digo, y terminó cuando la vendimos en 2021 a Singular, éramos como 50 personas, 4 millones de euros, más o menos. Está muy bien. Vale. ¿Y cómo conocisteis a José Manuel? A José Luis. José Luis, ¿verdad? ¿Cuál fue? ¿Era cliente vuestro? ¿Era proveedor? Bueno, ¿Cómo se vende una compañía? Bueno, ¿cómo se vende? Bueno, primero vinieron a comprárnosla. O sea, al final casi siempre, y suele haber oleadas, ¿no? O sea, suele haber momentos, ¿no? Hay momentos en el mercado en el que está todo mucho más por la labor, ¿no? ¿Vale? Y en aquel momento, pues te estoy hablando de 2021, ¿vale? Pues venían compañías multinacionales o compañías españolas que de alguna forma o bien cotizaban, o querían cotizar en bolsa, o bien tenían un fondo de capital riesgo detrás y demás. Y bueno, ya sabéis, proceso de consolidación en el sector, crecimiento en el sector, que ahora sigue dándose y bastante. Creo que lo conocéis bastante, ¿no? Entonces, primero realmente contactaban con nosotros, o sea, contactan y ya está, ¿vale? Y en una conversación que tuvo mi socio Manuel con José Luis, que se habían conocido, pues mira, se habían conocido porque son extremeños los dos, ¿vale? Y en un proyecto en el que junto con ¿quién es? Con LG, ¿no? Junto con LG, pues participamos en un proyecto de plantar 1 millón de árboles en Extremadura, ¿vale? Y era algo que estaba promocionado por LG y ahí pues había varias empresas que ayudábamos a eso, ¿no? Entonces Manuel conoció en ese evento a José Luis, se cayeron bien personalmente y siguieron el contacto, un poco más, ¿no? ¿Vale? Entonces cuando realmente vinieron otros compradores, pues Manuel agarró el teléfono, llamó a José Luis y en una conversación de esta dice, pues me están intentando comprar la empresa y demás, no sé qué, ¿no? Y dijo José Luis, hombre, pues para que te la compre otro, te la compro yo. Y además, pero tú estás interesado. Y claro, lo miramos, ¿no? Y, ¿Hubo precio amigo o nada de precio amigo aquí? Hubo precio amigo. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Hubo precio amigo, pero esto es, claro, es que depende por lo que tú quieras vender, ¿no? Y condiciones, ¿no? Lo que decías antes de los empleados también, que no es vender a toda costa. Esa fue la clave. Claro. Esa fue la clave. O sea, hay 50, decías 50 empleados también. Tú no quieres, claro, que empiezan contigo, están contigo, claro, han confiado en ti, cierto tiempo, confían en ti y demás. Para nosotros el punto más clave era dónde los dejábamos. O sea, si ese proyecto en el que íbamos a estar, no ya por nosotros, sino por ellos, era suficientemente o podía ser suficientemente atractivo, la carrera profesional atractiva, ¿no? Nosotros, como quien dice, está mal decirlo, ya lo teníamos hecho. O sea, no era capitalizar 2 veces. No es algo que tú dices, no, es que esto lo hago para ya mi carrera profesional y demás. No, nosotros lo hacíamos, si ya vendíamos, teníamos que tener claro que donde dejábamos a la gente era en un sitio que pensábamos que se podían desarrollar. Entonces, vimos que el encaje cultural era muy mucho mejor. O sea, se notaba
en la cercanía, en el pensamiento, en la cultura que destila, digamos, estos emprendedores, ¿no? José Luis Vallejo a la cabeza, destila pues eso, humanidad, que piensan las personas. Se notaba que el negocio en el que nosotros aportábamos a Singular en aquel momento era complementario al que tenía. Entonces, cuando tú realmente tu negocio es complementario, no es exactamente el mismo que tiene, pues tienes unos grados de libertad, de autonomía muchísimo mayores para poder desarrollarlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, y que tu gente se desarrolle. Entonces, claro, que no es lo mismo si a ti te compran y es un negocio exactamente igual que el que compra te implanta todos sus procesos, sus formas de actuar, y prácticamente pues te empieza a quitar gente, o sea, ya sí hay duplicidad de puestos. Sí. O sea, empieza como cuando un banco compra otro banco. Eso es, y al haber duplicidad de puestos te puedes imaginar quién es el que sale fuera, ¿no? ¿Vale? Es decir, el comprado, ¿no? Entiendo. Claro, y entonces a mí que yo saliera fuera o que mis socios, pues bueno, esto es algo que tú capitalizas y puedes contar con ello, ¿no? ¿Vale? Pero no saliste fuera. No salí fuera. De hecho, ya han pasado 4 años y medio, ¿no? Porque claro, estamos en 2025, eso es, vale. 4 años y medio largos y aquí estoy, al pie del cañón. Claro, de hecho yo diría, joder, que más allá de la propia compra, que no sé a cuánto se haría, en qué términos, la capitalización y demás, joder, el talento también. O sea, yo creo que tener a 1 o a 2 emprendedores de patanera como vosotros, que habéis hecho crecer 2 proyectos, que habéis llegado hasta esa línea recta final y demás, tenerlos dentro de Singular, yo creo que es algo... Es que, de nuevo, para mí eso tendría mucho valor en mi negocio. O sea, tener a gente que pueda liderar mi proyecto desde un área de esa forma. Sí. Es así como lo ve José Luis también, entiendo, ¿no? Es así como lo ve. Singular nació, realmente el proyecto empresarial de José Luis en tecnología de la información hace ya muchos años también, con una empresa llamada Medianet, pero en 2005 se juntó con otros emprendedores también del ámbito de tecnologías de información y 4 o 5 empresas más y crearon Singular. Esto fue, ¿vale? O sea, el mayoritario era José Luis porque era la empresa mayor, ¿vale? Pero se unieron, ¿vale? Entonces, siempre podemos decir, porque es así, que Singular en realidad es una empresa, es como una startup grande. O sea, ahora mismo somos 1.450 empleados, ¿vale? Pero es una startup muy grande, porque está llena, es un ecosistema de emprendedores. O sea, tú te encuentras con que mis compañeros, gente de mi equipo o gente también que estoy con ellos en el comité de dirección, en el comité ejecutivo, han sido y son emprendedores. Bueno, no han sido emprendedores, ¿no? Está lleno de gente que ha emprendido. ¿Dirías? Bueno, perdón. Sí, no, quería hacer una reflexión antes de entrar en la fase actual, que es etapa Singular, y es lo que mencionabas antes de comprar chozas, vender palacios, y está relacionado con los momentos en los que tú vendías, que era 2000, no sé si pre o post, la crisis de las .com, 2007, que ahí sí que es antes de la crisis del 2008, y luego en 2021, que es momento crisis. ¿Está relacionado con estos momentos de más actividad en el mercado? Porque veo ahí como 3 puntos muy... Al revés, o sea, emprendiste en los momentos malos. También. Y vendiste en los buenos, o sea, jugada perfecta. Pero sin saberlo, o sea, a toro pasado todo el mundo sabe lo que... Claro. O sea, nosotros vendimos en el 2000 y no sabíamos que allí había una burbuja. O sea, tú... Hombre, a ver, empezabas a darte... Con la información que tenemos ahora y el conocimiento que tenemos y las cosas que han pasado, si volvieran a pasar algo similar, detectarías que había algo de burbuja, ¿no? ¿Vale? Porque empezaba a pasar que había gente que tú la fichabas para trabajar en tu empresa y se te salían 3 meses o menos con el doble o el triple de sueldo y diciendo, pero ¿cómo le pueden pagar esto si encima no tienen ni conocimiento ni idea para esto? Y sin embargo se pagaba, ¿no? Está pasando con los SDRs ahora. Sí, ¿no? 100%. Está pasando. 100%. Polines. Sí. Yo tuve un SDR que llevaba 5 meses en la empresa, acababa de salir de la universidad, 23, 24 años. Acaba de salir de la universidad,
5 meses con nosotros, lo hacía muy bien, tío muy bueno, la verdad. Y nos lo ficharon por el doble de lo que cobraba. Pero fíjate, que también te digo, es bueno, ¿sabes? Pero es que allí toda esa gente sin experiencia, gente sin un conocimiento realmente y tal, simplemente como que pusieran en el currículum. Sí, yo he visto ese boom con los desarrolladores también. O sea, pasaba, vale, entonces dices, sí, olía a eso, pero bueno. ¿Hay burbuja con la inteligencia artificial ahora mismo? ¿Tú qué crees? ¿Hay un poquito? ¿Vamos en esa dirección? A ver, lo que está muy claro es que ahora mismo los múltiplos que se están pagando por determinadas compañías están descontando como un crecimiento exagerado, ¿vale? Entonces, si ese crecimiento no se da, pues entonces va a haber un tortazo en condiciones. ¿Eso significa que va a ser con todas? No, hombre. O sea, yo creo que hay algunas, no lo sé, mira, por ejemplo, OpenAI, ¿no? ¿Vale? Que está ChatGPT. Parece que en la nueva ola esta de la inteligencia artificial es casi el referente, ¿no? Sí. Además, estamos hablando de que OpenAI hasta en su plan, dice que hasta 2030 no gana dinero. En su plan, en el que ellos dicen, ¿vale? Invierten, tienen un plan de inversión a corto plazo de invertir 500.000 millones de dólares, 500.000 en varios data centers que están construyendo, ¿vale? ¿Corto plazo es anual? Sí, en un año y medio, 2 años se han invertido 500.000 millones de dólares. Invertir 500.000 millones, que se dice pronto. La calderería. Vale. A día de hoy, los usuarios de pago, estamos hablando de los de pago, les cuesta a OpenAI 15 veces más que lo que pagan. Es decir, que cada cliente nuevo que hacen les hace perder. No sé si lo sabíais eso, ¿vale? Entonces estás descontando como un crecimiento. O sea, estás descontando que vas a ser capaz de hacer eso suficientemente óptimo, eficiente y demás para bajar los costes por lo menos 15 veces, ¿no? ¿Vale? O lo que sea, para dejarte margen, o de que además vas a crecer mucho en usuarios, etcétera, etcétera. O estás prometiendo, que es un poco lo que promete, pues que llegará la inteligencia general, ¿no? Lo que es la AI, ¿vale? Y tú prometes eso, ¿no? ¿Vale? Y es como una carrera, ¿no? Por cierto, ese dinero, la mayoría es deuda. O sea, la mayoría de ese dinero. ¿O de la empresa? O sea, ¿de inversores o de la empresa? No, claro, es deuda de la empresa que le ha pedido a inversores externos pero no es por equity. O sea, mucho es pura deuda, ¿no? De banca, de gente externa que le presta el dinero. ¿Vale? Es decir, que si se cae, no solo arrastra a OpenAI, arrastra a todos los que le hayan dejado dinero, que no estamos hablando de pocos euros, estamos hablando de... ¿Esto significa que vaya a caer OpenAI? No quiero que se me entienda esto, no digo esto. Yo lo que digo es que lo que descuenta en el futuro tiene que darse las cosas muy bien para que... Pero claramente parece, por lo que cuentas, que la estrategia... Yo esto lo he visto creo que es un modelo muy startupero. Ahora explico de dónde vengo con esto. Claro, parece que por lo que cuentas, la estrategia de OpenAI es capturar el mayor número de clientes en este tiempo y luego optimizar los costes. O sea, el que tiene si gana una cuota de mercado lo suficientemente amplia durante el suficientemente tiempo como para que otros competidores se desgasten, al final, más allá del hecho de que yo durante el tiempo voy a ser capaz de optimizar mis costes, también el mercado se va a consolidar cada vez más, nos vamos a quedar nosotros con otros 2 más y los demás se quedarán fuera. ¿Crees que esa es la estrategia? Sí, claro, o sea, lo del fake it until you make it, ¿no? El fake it until you make it. Está claro que es esa, pero no está ocurriendo. O sea, es que los demás también corren. Los demás también corren. Y hay gente que corre muy bien. O sea, ¿sabes? O sea, Google corre muy bien. Claro. O sea, Microsoft, que es parte accionista de ellos y demás, también. O sea, ellos están capturando de lo que es de aplicar la inteligencia artificial en el mundo corporativo, ¿no? Y ya corren y ya empiezan los modelos, ya sabéis, ¿no? O Claude,
¿no? ¿Vale? Sí. Y demás también están, o sea, que ya hay otros que lo están haciendo muy bien. Tú fuiste el primero, pero evidentemente fuiste el primero en capturar, pero luego ya a la hora de crecer, todos los demás también están creciendo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Google tiene una ventaja competitiva tremenda, ¿no? Todos los usuarios gratuitos que ya tiene, ¿no? Sí, bueno, primero no sé si sabéis que fue el primero que, o sea, los papers nacieron un poco de eso, ¿no? El que se lanzó al mercado, que estuvo muy bien, fue OpenAI. Pero no solamente es eso. El acceso a la información también. Claro, es también, Google lo tiene integrado todo, o sea, tiene los chips, el hardware es suyo, los data centers son suyos, el software es suyo y luego tiene una base, digamos, de usuarios tremenda, ¿no? Sobre la que trabajar. Y lo está haciendo muy bien, ¿no? O sea, entonces, dices, hay burbuja en la inteligencia artificial, evidentemente está descontando si esos procesos que eficientan a las empresas y esa productividad que se está prometiendo y ese valor se termina recogiendo, digamos, en las licencias, ¿no? Que es lo que ellos venden, ¿no? Claro. Vale. Pero si cada vez, claro, como modelo de negocio, si cada vez que consigues un cliente te cuesta más dinero, claro, o sea, lo que quiero explicar con esto es, sí, es lo que dices tú, una profecía autocumplida. O sea, estás intentando copar el mercado con los suficientes clientes, te quedan till you make it. O sea, hasta que de alguna forma lo consigas, ¿no? Un poco lo que pasa también, la historia parecida con Uber o con Globo, ¿no? Que se cuenta que son empresas que no son rentables, o con cualquier scale-up o startup. Al final, yo tengo experiencia mucho en startups y todo esto, y una de las cosas que te das cuenta cuando trabajas en ventas en estas startups, en una empresa que consigue una serie A, una serie B, una serie C, es que meter una cantidad de pasta ingente en la empresa, la inflan de comerciales para inflarla de ventas a corto plazo, pero la empresa, o sea, en sí mismo no. O sea, si tener un negocio es tener un negocio rentable, o sea, es todo lo contrario a lo que tú has hecho. Tú has creado negocios rentables sin deuda. Joder, o sea, eso además en España es como, no sé, tío, o sea, es una cosa. Primero, la deuda eran las horas de trabajo que echabas. Bueno, pero por descontado. cobrabas. Claro. Pero por descontado, pero también con una startup hecha. Sí, por supuesto, pero sí, claro. Estoy de acuerdo. Sí. Pero que ahí está el tema. O sea, yo lo que veo, muchos compañeros de mi profesión, por ejemplo, yo cuando era account executive y demás, era, tú ibas saltando de startup en startup. Bueno, pues esta ha conseguido una ronda de 10 millones. Venga, nos metemos aquí. 2 añitos. Venga, a ganar bien, porque te pagan muy bien, a vender como locos, como cabrones, a trabajar. Esta ya se está desinflando. Venga, vamos a otra industria. Ahora ya no se habla de recursos humanos. Vamos a inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Y como que en ventas vas saltando de sitio a sitio, pero en realidad todas las empresas que están aquí lo que están haciendo es eso. Fake it until you make it, porque no son rentables. Factorial no es rentable. Bueno, no lo sé, yo creo que no es rentable. Entonces, no lo conozco bien. Pero entonces, el tema es ese. Como que se vende mucho FOMO hasta que lo acaban consiguiendo. Si al final el producto que tú vendes tiene un enganche y unas barreras de salida que merecen la pena, importantes, pues puede tener sentido como modelo de negocio, pero si tú te puedes, a día de hoy, todos lo hemos visto, o sea, tú puedes preguntarle a ChatGPT y mañana preguntarle a Gemini y dices, pues, si este ya me contesta bien y ya puedes pasar perfectamente de uno a otro, o sea, barreras de salida no hay tantas, ¿vale? Sin embargo, a nivel empresarial es un poco distinto, ¿no? O sea, si tú integras, si tienes ciertos procesos automatizados que has desarrollado con una tecnología, en torno a un fabricante, con unas licencias, etcétera, luego cambiar esas cosas no son tan sencillas. Claro. ¿no? Pero, por ejemplo, el negocio en OpenAI no está en las empresas, está en los particulares. En los particulares. Entonces, ahí la cuestión también está en qué barreras de salida tienes, ¿no? O sea, qué ofreces para que el particular siga, no se cambie a otro. siga estando allí. Sí,
Si tú haces así, creces y realmente lo que estás ofreciendo es algo diferencial que hace que la gente realmente se te quede, pues entonces pues a lo mejor sí lo puedes intentar fiar en el futuro. Luego ya está en a qué velocidad vayas, ¿no? O sea, pero no te vas a ir no vas a quebrar. Hay un par de barreras, pero no son lo suficientemente grandes. Una de las que se habla mucho es que bueno, tu ChatGPT aprende de ti mismo, o sea, lo puedes condicionar mucho a ti mismo, pero no sé, a mí no me parece muy relevante. No, o sea, no, claro, depende de cómo lo veas, porque desde el momento en el que tú le puedes pedir un prompt que te dice, oye, que me voy a pasar a Gemini o no sé qué, y te saca el resumen de toda la información que tiene acumulada, si está permitido, pues no es una barrera. Pero sí que puede llegar a serlo en el sentido de que, oye, ChatGPT sabe cómo me llamo, sabe de qué va mi empresa, sabe números, sabe de todo. Y muchas veces ya no le tengo que dar ni el contexto para el que estoy pidiéndole algo. Entonces, esa es la única barrera de entrada como tal que percibo, pero también sí que, bueno, no sé los números, eso igual tú lo conoces mejor. También a nivel de API, que ahí sí que veo que no hay barreras de entrada, porque igual que puede estar la API de OpenAI, puedes poner cualquier otra. Sí que creo que también hay mucho negocio. Nosotros, por ejemplo, gastamos más en la API, que por suerte es muy barata ya cada token, que en cuentas de pago. Entonces, no sé a nivel de números, pero sí que hay un mercado ahí también, creo que grande. No, bueno, sí lo hay. ¿También utilizáis la API, la de OpenAI? Sí. Hay todos los créditos, por ejemplo, para hacer, no sé, cosas que no sea conversar con el chat, van por la API. Y la API se sincroniza con otras plataformas y de ahí sí que pagamos un poquillo. Evidentemente hay ingresos en ese sentido, pero si tú le miras los ingresos a OpenAI, más grande es mucho más grande el de ellos, reconocido por ellos, el de los usuarios. Pero a ver, no, esto venía por si hay burbuja, ¿no? en la inteligencia artificial. Estaba explicando que aquí sí que es una carrera, algo así como de winner takes all, ¿no? Es decir, quiénes van a quedar. Y está claro que todos los que van en esa carrera y con esas macroinversiones, en suma estamos hablando de $1 trillón lo que se mueve en Estados Unidos en inversiones en data center para la inteligencia artificial. Echas cuentas y dicen, para todos no hay, o sea, claro, decir, ¿sabes? O sea, habrá alguno que se quede en el camino, ¿no? Si el winner se lo queda todo, 500.000, imaginemos que es ChatGPT, que tiene OpenAI 500.000, los otros 2.5 trillones, que es más que del PIB de muchos países, que es deuda de inversores, a ver dónde van y qué pasa con ellos, ¿no? Porque el día que uno empiece a caer, porque no es capaz de rentabilizar esos clientes, bueno, será el pinchazo de la burbuja, si la hay, ¿no? Si la hay. O sea, lo que sí está claro es que ahora mismo se está descontando como un crecimiento enorme. Incluso se está descontando, o las promesas es que llega la inteligencia general, ¿no? Artificial general, y o se venden, ¿no? Los precios, por eso hay mucho inversor que llega, se aproxima a esto y demás, ¿vale? Como bien hacías tú así con la cabeza, eso es difícil que eso llegue, ¿no? ¿Vale? Yo soy escéptico Vale. de inteligencia. Pero es que no solo yo soy escéptico con eso, sino soy escéptico en cómo se va a monetizar. Porque puede llegar. No, de hecho, tendrías que cambiar el paradigma. ¿Y qué significa que llegue? ¿Cómo lo monetizas tú? O sea, que cambiaría. Vas a ser tú el que lo monetiza y luego entonces llega uno un mes más tarde y la saca también. Claro, porque no hay que olvidar que no es que la saques y ya está. Ya no hay nadie que compite contigo. Si se está viendo con los modelos. O sea, está claro que el primero fue OpenAI, pero luego han salido muchos modelos más. O sea, que no es tan sencillo que te salgan las cuentas. Claro. Porque continuando un poco, nos hemos quedado con el Manuel que le acaba de comprar Singular. Sí. Bueno, tú ahora mismo eres el Sales Director de MEA de Singular. Sí. Que me encantaría que nos comentaras, pues para que nos vea que es un Sales Director en MEA. Que yo sí lo sé, pero igual, yo qué sé, nos ve algún emprendedor que dice, MEA, ¿qué es eso?
Bueno, MEA viene de Europa, Middle East y demás. En realidad lo soy de Europa. Porque ahora mismo el negocio en Middle East... Tienes cositas en Middle East, ¿no? Sí. Principalmente en Arabia Saudí. Además, allí se ha ido a vivir nuestro CEO y porque hay mucho negocio allí, donde, o por lo menos queremos, o sea, se ha iniciado un proyecto muy interesantes y queremos ampliarlo y tanto es la apuesta que estamos hablando de la persona, el máximo nivel de nuestra compañía se ha ido a vivir allí a tirar de ese negocio, con lo cual esas ventas yo no las llevo, o sea, no, esa parte no es, o sea, le doy soporte o le ayudo en lo que pueda hacer con mis equipos aquí, ¿vale? Pero en realidad se han lanzado a la aventura en Arabia Saudí y esperamos un gran crecimiento allí, ¿vale? También tenemos negocio en Estados Unidos y negocio en Latinoamérica, ¿vale? Entonces yo llevo lo que es España, que es el embrión un poco más... España-Europa, ¿no? Que es el embrión más grande de Singular, no sé, de los 1.450 empleados, pues 900 y muchos o cerca de 1.000 es esta área, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué Sales Director? Pues nada, pues el que... Te iba a decir el que vende, no, el que hace que los demás vendan. O sea, en realidad yo tengo un equipazo de gente que son los business managers, que son la gente que está con los clientes, que entiende las necesidades de los clientes, que cubre esas necesidades y trata de ser, pues eso, ¿no? El equilibrista de saber qué eres capaz de hacer, qué capacidades tienes y ponerlas a la disposición de las necesidades del cliente, ¿no? En proyectos tecnológicos que les ayuden a transformarse, ¿no? O sea, claro. Al final somos una empresa básicamente de talento. O sea, te iba a decir talento. Eso, ¿qué hace Singular? Porque al final entre todos los empleados que tenéis, todas las personas, todas las líneas de negocio, todo el conocimiento que tenéis acumulado, ¿cómo definirías qué es Singular en una o dos frases? A ver, es una empresa, es una consultora tecnológica. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es, trabajamos para empresas, principalmente grandes empresas, donde la parte tecnológica es muy importante para ellos, para su modelo de negocio. Entonces nosotros les estamos ayudando con nuestro talento. ¿Vale? El talento, como sabéis, es algo escaso. ¿Vale? Nuestro talento principalmente es senior. Casi nosotros solemos decir que evidentemente tienes que ir a vender a estos clientes y ofrecerle tus servicios, ¿vale? Pero casi o más importante es tener la gente que sea capaz de el expertise y la confianza, claro. Efectivamente. Entonces, casi el modelo de negocio está muy cimentado en que tenga buena gente y que gente buena y que se quiera quedar a trabajar contigo y que quiera desarrollarse profesionalmente contigo. Porque esa gente que es buena técnicamente, que tiene experiencia, que son gente muy senior, que tiene experiencia de haberlo hecho en otros clientes, son los que precisamente puedes presentar las capacidades en los clientes y te hacen ganar los proyectos, ¿no? ¿Vale? Entonces, generalmente hacemos proyectos donde el impacto es fuerte en los clientes, o sea, son proyectos estratégicos, se la juegan, no puede ir a precio, a decir, bueno, pues esto no sé quién me lo puede hacer. No, te lo tiene que hacer alguien que te dé garantías para que eso salga bien. Nosotros tenemos un claim en la empresa que decimos we always deliver, es decir, siempre entregamos. Y cuando contratan con una empresa como nosotros, pues tienes el hecho de que, a ver, todos los proyectos informáticos no salen bien a la primera, así como, o sea, es decir, siempre tienes dificultades en medio, se te puede ir alguna vez algo de plazo, se te puede ir algo de costes, o sea, no salen planificados perfectamente a la primera. ¿Vale? Y la clave está en cómo reaccionas en esos momentos. Si eres de los que... Claro que reaccionar es, por un lado, tener capacidad de reacción, porque hay empresas que igual no tienen, por equipo, por talento, por lo que sea. Y luego también esa actitud, Esa actitud de decir, oye, si he fallado yo, me lo como.
Eso es. Eso es. Vale, pero el proyecto sale adelante. Luego ya si quieres, después de que el proyecto haya salido adelante y hayamos cubierto tus expectativas, etcétera, si quieres luego hablamos y hacemos un análisis de lo que ha ocurrido y si puedo cobrar más o no, o lo que sea, pero el proyecto sale adelante. Es decir, es lo que a nosotros nos importa más, ¿no? Y esa seguridad pues no la dan todas las compañías. Vosotros ya, joder, Singular ya es una empresa con renombre, reconocida. Obviamente todo esto que me comentas a nivel reputacional, quien conoce el sector sabe que esto es así. Claro, como propuesta de valor, nosotros Always Deliver, claro, imagínate una empresa que son 50. Hostia, es más complicado. O sea, quiero decir, en vuestro caso tenéis también un mix perfecto porque tenéis los recursos, la capacidad, la experiencia. Así es. Pero, joder, yo me estoy imaginando una empresa quizás de 50 empleados que igual te tiene que tirar por otro sitio porque en esa ganáis vosotros, ¿no? Pero ya más que nada por matemática pura, porque es que es así. O sea, claro, es un buen punto ahí, ¿no? Es decir, claro, depende del tamaño del proyecto y del tamaño del reto. Claro. Si para esa empresa contratante el reto y el proyecto es muy importante. O sea, que tú dirías que esa es la diferencia también en vuestro ICP. O sea, no son solo empresas grandes, sino empresas grandes que, como dices tú, sean proyectos troncales dentro de su compañía, que se la jueguen, como dices tú. Ahí la confianza, el expertise y tal, ya no es precio. Ya no es solo precio. Efectivamente, o sea, no puede ser precio, porque es que como sea precio, no te la puedes jugar. Como tú vayas allí con un proyecto en el que tienes ahí a 2 senior y una pila de junior, pues es que... el delivery. Claro. ¿Y cómo crece una empresa de 20, 30 empleados a un Singular? O sea, y pregunta genuina, ¿eh? O sea, porque quiero decir, o sea, hay que pasar de eso a esto, pero ¿cómo se pasa? A ver, creces de 2 formas. Una con tus clientes. Claro. Y si tus clientes crecen, tú creces. Esa es una, claro, muy importante. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos de cliente a BBVA. Vale, en su momento confió en nosotros cuando éramos más pequeños. Yo no estaba en Singular. O sea, te hablo de los años en los que incluso... Cuando era Banco Bilbao solo, ¿no? Es broma. Pues es broma. Cuando era Argentaria. Se empezó un proyecto en la parte de Argentaria, luego compró BBVA Argentaria. Ahí fue un poco el inicio. ¡Ostras! Lo dije de broma, ¿eh? O sea, quiero decir que... Sí. Lo dije Sí. Y de ahí fueron los inicios. Quien llevaba ese proyecto en su momento era José Luis Vallejo. O sea, quiero decir, estamos hablando de inicios. Y pues ya sabes, confianza, oye, qué bien ha salido este proyecto, no sé qué, te doy más. Resulta que BBVA dice, me voy a expandir en Estados Unidos, pues me apoyas en la... pues venga. Buen delivery. Oye, que es que estoy en Latinoamérica, en México, fuerte, etcétera, te ayudamos en México. Entonces, eso... BBVA es grande en México, ¿no? O sea, BBVA es muy grande en México. Sí. Estuve viendo el otro día al Sergio Ramos que se acaba de jubilar se acaba de cambiar de equipo y tiene lo de BBVA en la camiseta. O sea, están por ahí... Es muy grande. Allí tenemos 300 personas trabajando. No para BBVA, digo en México. En México. Joder, vale, es que hablas de 300 personas como si fuera... Ahí nuestros clientes son eso, ¿no? De BBVA, Grupo Modelo, también la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, tenemos ahí varios clientes. Una vez tienes algunos clientes de estos grandes estratégicos es más fácil. Cuando tienes 4 grandes es más fácil conseguir el quinto, ¿no? ¿O no? Efectivamente, o sea, claro, sí. es así. O sea, uno de crecimiento con tus clientes haciendo las cosas bien. Si ellos crecen, pues tienes esa suerte de que te puedes hacer crecer. Ya te dan los proyectos estratégicos y los no tan estratégicos, porque no se trata solo de hacer las cosas solo difíciles. Oye, si también por el camino me das otros que no son tanto reto, pero que también te sigo haciendo las cosas bien, pues perfecto, pues eso es una. Vale, y la otra es, lógicamente, trayendo nuevos clientes. O sea, ahí ya sé que son mucha parte de mi trabajo. O sea, traer nuevos clientes a la organización que terminen siendo así de grandes. ¿Cómo decidís las verticales? Me da mucha curiosidad porque
Claro, una de las cosas que has dicho una de las claves es, obviamente, cuando ya tienes clientes grandes, pues te apoyas en estos para sacar otros, que esa está muy bien. Pero has dicho una cosa muy interesante que es crecer con tus clientes. Entonces, yo creo que, y en base a lo que hemos estado hablando ahora, hay ciertos momentos en el tiempo en los que hay ciertos sectores donde las empresas crecen más y son de base tecnológica o tienen mucha dependencia de una parte tecnológica. ¿Vosotros escogéis estos sectores? O sea, decís, a ver si se me ocurre alguno ahora rápido, no sé. Sí, la banca mismo. Bueno, la banca, fintech, es que no quería utilizar el mismo ejemplo, pero sí, banca, por ejemplo. Sí. Banca, Sí, fintech. hombre, evidentemente, si tienes experiencia en banca, claro, buscas a otros clientes fintech o otra banca diciendo que sepas que mi experiencia está en hacer. Claro, pero no basándote en la experiencia previa, sino en tú decir, hostia, estratégicamente este sector está creciendo bastante. Vemos que las empresas de aquí en 4, 5, 10 años se van a poner de aquí a aquí. Vamos a apostar, vamos a trabajar con estas ahora, que es el momento. ¿Eso lo pensáis? O sea, Te podría decir que sí, ¿sabes? Sí. Sí, claro, está todo planificado, ¿sabes? Y cuando sale bien, me encanta que... Bueno, pero porque es decir, la gente de fuera lógicamente algo sí, algo trazas, ¿no? ¿Vale? Sabes que hay sectores que pueden ir y te diriges, ¿no? Nosotros lo habíamos visto tanto con la parte de banca como en la parte de retail, como en... que además es que tenemos la suerte aquí en España de que tenemos el mejor retailer del mundo, ¿no? Que no sabemos quién es, pero no sabemos quién es. Están por ahí por Galicia. Pues eso. Entonces, eso es una maravilla, ¿no? Entonces, tú puedes irte a todo el mundo diciendo que ¿vale? Entonces, eso está muy bien y ese es un sector que también está en continua transformación. Y también en la parte de health, ¿no? Un poco pharma, health y demás. O sea, también va mucho si tienes el área de conocimiento o la gente en la empresa que haya hecho algo especial para eso, ¿no? De a veces no va tanto como la táctica o la estrategia, es decir, me voy a ir a este sector, sino el hecho de que... Los casos de uso que habéis resuelto, el expertise que tenéis en... O incluso las compañías que hemos ido incorporando a Singular, ¿no? O sea, a mí me compraron la empresa en el 2021, pero hemos ido comprando más empresas, ¿no? Entonces, estos sectores que te puedan traer estas empresas, clientes representativos en un sector o en algo, pues a lo mejor te enfocas más en ese, ¿vale? Tratando de repetir experiencias, ¿no? Sí. La adquisición es... Hombre, claro, es crecimiento orgánico e inorgánico, ¿no? Son las dos cosas que... Te puedo hacer una pregunta por curiosidad. Esto yo es que aprendo mucho en estas conversaciones. Una empresa como Singular que compra otras empresas, ¿por qué compra otras empresas? O sea, yo tengo mis teorías. Quiero decir, una de ellas es que llegan a final de año, oye, reportamos estos beneficios y tenemos que invertir parte de esto que creo que esa es una, ¿no? Pero luego también tiene que haber un componente estratégico, me imagino, en las compras. O sea, no es, venga, vamos a comprar porque nos apetece, sino que tiene que tener algún motivo. Has dicho uno que es, claro, la base de clientes. O sea, joder, pues estos se especializan en retail, son muy buenos en esto y además trabajan con este cliente. Ostras, pues esto nos puede abrir mercado para meter otras líneas de negocio también. Eso es. Pero, ¿qué más razones? O trabajan una tecnología o nos complementan en un modelo de negocio. O sea, por ejemplo, el modelo de negocio de Singular antes de 2021 era básicamente consultoría tecnológica, grandes proyectos de desarrollo a medida, en responsabilidad o en asistencia técnica, ¿vale? Pero a raíz de 2021, desde la compra de mi empresa, lo complementamos con partnership con fabricantes como Microsoft. Ahora, recientemente hicimos una compra de una compañía partner de Atlassian. Somos también partners de Google, entonces ahí también hay cierto valor que es más a implementar soluciones que te están aportando estos fabricantes, ¿no? Entonces ese es un modelo que es de negocio que es distinto al de la pura consultoría tecnológica o desarrollo a medida, donde apalancas tu conocimiento, tu know-how, tu especialización en los productos que te está haciendo un fabricante, ¿no? Pues, como estos que te he estado diciendo, ¿no? Entonces, también a veces pues, lo que vas es buscando también diversificación, ¿no?
por productos, por complementar tus servicios o por clientes y eso, ¿vale? Ahora tú dices, ¿por qué lo haces, no? Claro, tiene que haber una voluntad de la empresa de crecimiento, ¿no? Claro. O sea, nosotros decimos que, o sea, yo te digo por qué lo hacemos nosotros, y es porque queremos que haya una... pensamos que para que uno pueda tener la habitación más grande, tienes que hacer la casa más grande. Vale. Entonces aquí hay mucha gente con mucho talento, que quiere trabajar contigo, pero es que quiere que le des una carrera profesional, ¿vale? Y a veces la mejor forma de que le puedas dar a esa persona una carrera profesional es haciendo tu casa más grande, porque como tu casa no la hagas más grande, esa persona no va a tener una habitación más grande, Claro. ¿vale? Entonces, siempre yo decía que el que no crece, decrece. En el fondo creo que es así, ¿sabes? O sea, en los negocios sí siempre pienso que es así. Efectivamente. ¿No? No creces o va. Y entonces, eso es una voluntad, ¿no? Dices, Singular, por ejemplo, ¿no? Cotizamos en bolsa, estamos en el BME Growth, ¿no? De aquí de España, ¿vale? Podrías decir, uy, es que esto hacemos las compras pues porque prometemos estas cosas en el mercado, ¿no? Pues no, no es por eso. O sea, porque estamos hablando de que prácticamente el 75% más o menos, de las acciones de Singular tienen un dueño, que son José Luis Vallejo. Entonces no tiene por qué prometer el resto nada. O sea, no es el caso, y no pongo nombres, de compañías que también están en el growth y demás, y que lo que tienen detrás es o un fondo de capital riesgo o mucha deuda, son muchas promesas de crecimiento futuro. Tienen un plan como muy claro. Dicen, tengo un plan de negocio, eso que es un plan financiero, básicamente. Sí. Están diciendo, yo voy a crecer esto en este año, sí. Este otro en este otro año. ¿Sabes? Son planes. Sí, vosotros no tenéis que prometer, no tenéis la necesidad de vender humo. Lo que decíamos, fake it until you make it, vosotros no tenéis la necesidad, de hacer eso. No tienes necesidad. O sea, claro. Tú no tienes como otras que tienen que estar vendiendo, que hoy habíamos dicho en nuestro plan que crecíamos este año 40 millones de euros con adquisiciones por 30 millones de euros, y el día 31 de diciembre se hacen la compra justo de los que dices, amigo, tú estás haciéndote la compra, o sea, tú por tal de cumplir te estás comprando lo que haga falta, ¿sabes? Te pegue en la empresa o no te pegue en la empresa, ¿vale? El caso de Singular no es así, es justo el contrario. Las que hemos comprado, y por eso nos están saliendo las integraciones muy bien, es básicamente por encaje cultural. Lo más importante es lo que os dije, por qué había salido bien la compra de mi empresa, ¿vale? Por parte de Singular, porque habíamos visto encaje cultural ahí, ¿vale? Y que los equipos se podían continuar. Si tú lo miras, prácticamente todo el mundo que estaba en mi empresa sigue trabajando en Singular. Pasados 4 años y medio. Hasta el tío que se lo compraron, ¿eh? Hasta yo, ¿no? ¿Sabes? De eso tiene una anécdota José Luis que es muy graciosa, ¿sabes? Cuéntala. Bueno, si se puede. Igual. Sí se puede. Un día podemos invitar a José Luis también, ¿eh? Yo me atrevo aquí a decirlo en cámara. Sí, claro, sí. Le paso el podcast. Estaría súper bien, se lo vamos a pasar. Si quiere venir un día, pues os lo cuenta, ¿no? O lo hacemos ahí en vuestras oficinas, que tenéis un sitio mejor que este para grabar. No, perfecto. Pues eso... Invitándome a mí mismo las cosas, qué maravilla. Bueno, coméntanos la anécdota. Pues nada, la anécdota es que, fíjate, cuando estamos negociando, ya la última toque de negociación de precio, de condiciones y todo esto, ¿vale? Y ya casi estábamos pues venga, llegamos a un acuerdo y nos vamos a firmar al notario. Antes de la decisión, yo hablé con José Luis y con el que es nuestro actual también director financiero, nuestro CFO, Ignacio Díaz, y Ignacio García, perdón. García. Vale. Y les dije, oye, para que no llevéis a engaños ni nada de esto, o sea, yo creo que puedo continuar en el proyecto y demás, o sea, quiere decir, contar conmigo el tiempo que haga falta y demás, es decir, no voy a salir corriendo al día siguiente por la puerta una vez que me hayas pagado el dinero, ¿sabes? ¿Vale?
pero que sepas que yo tengo un side project que me encanta, que es un hobby para mí, que es el mundo que tengo un fondo de inversión asesorado, que me gusta un poco el mundo de y que el día que deje la informática me voy a dedicar a esto, ¿vale? O sea, entonces... Además no lo vas a dejar nunca el side project, ¿no? O sea, imagino que esto es para toda la vida. Efectivamente, ya. Es tu hobby, es tu pasión. Entonces le dije que sepas que si yo qué sé, dentro de 2 años o 3 años o cuando sea, te digo, oye, me voy a ir a este proyecto o lo que sea, que no te extrañe. Digo, a ver si vas a estar comprando pensando en que necesariamente me voy a quedar y como no quiero no responder a tus expectativas, te lo digo hoy. ¿Vale? Pues es muy sincero, también te digo, dice mucho por tu parte, ¿eh? Entonces el muy cachondo se ríe porque siempre que cuenta esta anécdota la cuenta al revés. O sea, la cuenta diciendo, Manuel me dijo que al día siguiente se iba a ir y no sé qué, no sé cuánto, y aquí lo tienes. Aquí lo tienes, estás 4 años y medio todavía con nosotros, ¿no? Entonces lo dice muy cachondo. En eso que dice, fíjate lo que cambia la vida. Y no. Por cierto, él en aquel momento me dijo, oye Manuel, pues entonces mi trabajo será en conseguir o que estés lo suficientemente a gusto para que te quieras quedar. ¿Vale? Lo consiguió. Sí. O sea, lo consiguió. Lo consigue él y todo el equipo que hay alrededor. O sea, yo estoy en Singular porque hay un equipazo. O sea, tengo un equipazo de gente tremendo. Como he dicho, están llenos de emprendedores, gente con un talento tremendo, gente multidisciplinar, con un conocimiento, con un humor, un sentido del humor. La compañía tiene mucho sentido del humor, tiene un sentido del humor que lo demuestra la gente pues, con cierta grado de inteligencia. Hay mucho talento ahí, ¿vale? O sea, yo diría que en algunos hay altas capacidades, o sea, ¿vale? Entonces, reales, de estas que se miden, ¿no? ¿Sabes? Sí. ¿Vale? Y entonces, mientras... o sea, yo en realidad estoy porque aprendo todos los días y porque pienso que puedo contribuir. O sea, mientras yo tenga la sensación de que contribuyo, de que cada día ayudo a mejorar la compañía y a mejorar el espacio, la habitación de la gente, pues aquí me tienen, ¿no? O sea, el día que piensen, digo, José Luis o nuestro CEO César, o pues que no, ya no contribuyo, que me lo digan, vamos, que no hay, y yo también se lo digo, es decir, que yo estoy aquí por una voluntad de que me levanto todos los días con mucha ilusión motivado para hacer que este proyecto sea cada vez más grande para la gente. Sí, yo te quería hacer una consulta que creo que nos puede ayudar a muchos emprendedores. Está justamente relacionada con el tema del talento y es oye, este talento, ¿cuál es tu visión acerca de lo contrato sin mucha experiencia y lo desarrollo desde dentro? ¿Contrato a gente que ya es top en su rol y la meto dentro de la empresa? ¿O ambas son válidas? Y depende del momento y para lo que lo necesites de un tipo de talento u otro. Yo he de reconocer que como he ido construyendo nuestros proyectos, ¿no? El primer proyecto empresarial, el segundo, y cuando vas sin dinero y no puedes ir contratando el talento senior, pues era justo pues contratando gente recién salida de la facultad que los enseñas tú y ya está. Y eso ha sido justo los comienzos de la empresa, iban por ahí, ¿no? ¿Vale? Pero sin embargo, por ejemplo, ahora el momento en Singular, si tú mañana te comprometes a un proyecto estratégico para un cliente, no puedes mandar allí a la gente. No puedes mandar allí a la gente a aprender, ¿sabes? O sea, claro, tú tienes que tener la gente buena para desarrollar eso, ¿vale? Entonces, depende. También es cierto que hay proyectos en los que a lo mejor sí que puedes, porque el cliente te deja toda la responsabilidad a ti, ¿no? Y a lo mejor los plazos no es algo tan importante, etcétera, etcétera, que tú digas, bueno, pues vale, pues yo puedo meter más personas que vayan aprendiendo sin que a ti te supongan mayor coste, etcétera, y lo puedes un poco combinar, ¿no? ¿Vale? Depende.
O sea, las dos cosas son buenas. O sea, si hay recursos, te compensa quizás porque estás comprando mucho tiempo versus si no los hay, que obviamente no te lo puedes permitir, te puede compensar contratar. Claro, es corto plazo, largo plazo, ¿no? El largo plazo está muy bien el talento junior y te construye una empresa y unos valores muy interesantes para... y siempre, digo siempre que tienes que mirar a largo plazo, entonces yo creo que eso nunca lo puedes dejar de hacer, o sea, eso es muy importante y al final la gente que lleva tiempo contigo tal, no los ha fichado a golpe de talón, porque... ¿vale? Pero también es igual de importante que a lo mejor hay ciertos puestos o ciertas cosas que tienes que tener al mejor o entre los mejores, ¿no? Y eso lo tienes que pagar. Me gustaría hablar ahora, cambiar un poco el tercio y continuando con el timeline de Manuel. Ya hemos pasado por la parte de Singular. Me gustaría hablar del futuro de Manuel. O sea, has dicho, cuando contabas la anécdota, llevas 4 o 5 años ya en Singular. ¿Cuánto le queda a Manuel en Singular? Y luego también hablar del side project, que hemos hablado del side project como side project, pero no sabemos de qué va, no sabemos de qué va esta pasión tuya que has comentado y, joder, me encantaría conocer un poco más cómo empezaste también este proyecto, porque lo hablábamos antes, este es tu tercer emprendimiento, o sea, esto es un emprendimiento también, este fondo que tienes y demás es tu tercer emprendimiento. Entonces, coméntanos un poco de esto, ¿qué va a ser de ti en los próximos años? Por lo menos a día de hoy, ¿eh? Esto no está firmado en fuego, pero no sé. Sí. A ver, primero, y es lo que ocupa más mi tiempo, me ocupa más de las horas de jornada semanal que nuestra vicepresidenta nos dice que tenemos que tener, o sea, me ocupan bastante más, ¿vale? Es Singular, ¿vale? Es decir, entonces, mientras yo me sienta así, contribuyendo y José Luis y compañía piensen que yo contribuyo, oye, pues aquí estamos. Y para lo que haga falta, ¿vale? Porque también he ido cogiendo varios roles o varias responsabilidades en distintos momentos en la compañía, ¿vale? Actualmente es el rol un poco con mayor responsabilidad, ¿vale? Pero también he tenido otros roles antes con menos responsabilidad, ¿no? Llevando un poco menos negocio, menos equipo, menos... Entonces, el futuro no sé hasta cuándo es ese, o sea, no me planteo otra cosa, ¿vale? Me refiero profesional, ¿eh? O sea, no, a nivel personal, siempre mi familia, mi mujer, mi hijo, soy muy simple en eso, tengo gustos simples, o sea, que las cosas vayan bien ahí, sabes, que la salud esté bien y estas cosas, y, o sea, vigilar la salud y que la familia esté bien y pocas cosas más, ¿no? Entonces, a nivel profesional, esto que te digo, o sea, lo que es que este proyecto me sigue ilusionando, ¿vale? Y eso sí, el día que lo deje o me dejen, o sea, una de las dos cosas, ¿vale? Ya no seguiré con la informática, creo. O sea, creo que ya decía que los informáticos cuando ya se cansan tanto de la informática que terminan cogiéndose un huerto y plantando tomates y no sé qué, no sé cuánto. No, pues, ¿sí? ¿sabes? ¿No lo habías oído esto? No. ¿Tienes un huerto donde vives? No, ¿Por aquí, no por tengo, Madrid? no sé. Entonces, creo que la informática ya no seguiría con ese proyecto y seguiría con el otro proyecto, que si es un side project, llevo 6 años con él, ¿vale? Que es el tema del asesoramiento financiero, ¿vale? Principalmente a particulares. O sea, tenemos, por un lado, un fondo de inversión, se llama Darbe, ¿vale? Y este es un fondo de inversión donde invertimos en renta variable en empresas cotizadas a nivel mundial, donde es una forma de tener diversificado el inversor particular que quiere tener una cartera diversificada y demás. Bueno, pues este fondo puede ser uno de los que pudiera tener en cartera, ¿vale? Entonces lo gestionamos, tengo otros 3 socios en este proyecto y demás y nos dedicamos a eso, ¿vale? Y ahora
recientemente también tenemos otra, porque esto tiene que estar, pues un fondo aprobado por la CNMV, registrado, en fin, todos esos procesos pueden que cualquier persona que nos esté viendo puede invertir en efectivamente, cualquiera puede invertir. Vale, y ahora también nos acaba de aprobar la CNMV pues, un proyecto en el cual nos convertimos en empresa, en EAF, que se llama Empresa de Asesoramiento Financiero. Básicamente, esto es un entorno muy regulado. O sea, aunque veáis mucha gente en YouTube y en Instagram, sí, no sé qué, gurús y cosas de estas. Oye, yo te recomiendo, no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué, no sé cuánto. Ese entorno está regulado. Se meten en un problema legal que no entiendo por qué hacen esas cosas, porque hasta que la CNMV tenga ganas de meterle mano, porque realmente no es posible legalmente dar asesoramiento financiero a un particular como no estés capacitado para ello, registrado para ello, etcétera. Sería como una estafa si lo haces, ¿no? O sea, es como... Te pueden considerar como un chiringuito financiero de estos y demás, ¿vale? Entonces, hacer un proceso de asesoramiento pues es algo similar a lo que te hacen cuando... hay una certificación de esto, hay una certificación, una examinación, se demuestra una serie de conocimientos. Hay un examen y demás, y sobre todo lo que tienes que es llevar unos controles, un compliance, ¿vale? De cara a que, a ver, lo más importante y lo que mira la CNMV es que tú identifiques perfectamente a la persona con la que le vas a asesorar, que entiendas bien sus necesidades, es decir, conoce a tu cliente y que el asesoramiento que le hagas sea acorde a sus necesidades. O sea, no todo el mundo aguanta igual la volatilidad, no todo el mundo tiene un mismo concepto de riesgo. Hay gente que se siente inseguro hasta teniendo el dinero en la cuenta del banco, y hay otra gente que es que le encanta tener todo el dinero en criptomonedas, ¿sabes? Entonces, desde este hasta este, y los momentos vitales y esto, o sea, tienes que identificar a tu cliente cuál es su nivel de riesgo, cuál es el nivel de volatilidad que es capaz de soportar, y asesorarle con productos adecuados a lo que esa persona necesita, ¿vale? Ahí el valor que tú aportas es que el asesoramiento es independiente. O sea, generalmente el asesoramiento que te están haciendo en una entidad bancaria no es independiente. Claro. Es una productos. Claro, o sea, yo te lo quiero vender. Claro. Efectivamente. O sea, van casi a campaña y a venderte los productos que a ellos les conviene venderte, ¿no? Y demás. O sea, porque ganan mayores comisiones o por lo que sea, ¿vale? Claro, te intentan colocar el comercial, te intenta colocar lo que le interesa para... Lo que le interesa, ¿vale? El asesoramiento independiente es un poco el que se quiere salir de ese circuito. Una venta consultiva, ¿no? O sea, intento entender primero tu perfil, qué necesidades tienes, dónde te quieres mover, y te doy recomendaciones sin ninguna obligación. Eso es. Claro. Y por compliance tienes que registrar perfectamente qué es lo que le has... Cómo has identificado las necesidades del cliente, cómo conoces a tu cliente, hacerle firmar el MiFID y todas estas cosas, ¿sabes? Y luego registrar la recomendación que le has hecho, ¿no? Y demás, ¿vale? Pero la ventaja de este tipo de asesoramiento es que es realmente independiente. O sea, nosotros incluso, o sea, en muchos de los planes que podamos llegar a hacer a estas personas, no tiene por qué estar nuestro fondo. No tiene por qué estar nuestro fondo en ellos. O sea, tú le puedes asesorar fondos de renta fija, fondos de monetarios, puedes tener... vosotros? Claro. acuerdos con todos los... No, es el cliente. O sea, para ser independiente, el cliente, y además claramente no tienes retrocesión de comisiones de ninguno de los vehículos que tú asesoras, ni incluido el tuyo. O sea, el tuyo... Si imagínate que yo te monto un plan y te monto una cartera donde yo qué sé, el 10% del dinero que vayas a invertir es, te digo, pues mira, esto tiene sentido porque en este plan este 10% es en el fondo Adarve. Ah, vale, pues entonces mi obligación
es descontar del precio del asesoramiento la parte correspondiente a esto, efectivamente. ¿Vale? Entonces, obligación. Es obligación. Está estipulado así. Está estipulado así. No es porque tú lo digas. No, es porque si no, no sería asesoramiento independiente, y es porque cuando hemos formulado el proyecto de la CNMV, hemos dicho que íbamos a reaccionar así. ¿Vale? Entonces, es asesoramiento independiente. Es decir, y la clave está, o la diferencia, la gente es que realmente es eso. Es decir, te podemos asesorar en vehículos que son pues más baratos, más que tengan una rentabilidad y unos costes muchísimo, la rentabilidad mayor y los costes menores. Es decir, es que hay mucho oferta en el mercado en el que si realmente conoces lo que hay, te puedes diferenciar y hacerle ganar más a ese cliente, claro. O por lo menos que le cuesten las cosas menos, ¿vale? Entonces, claro, tú lo que le cobras es, pues a ver, si le haces un plan a una persona, pues le cobras una cantidad por hacerte el plan esto. Y luego hay gente que dice, pues es que yo quiero que me hagas un seguimiento anual. Es decir, que si tengo alguna duda en medio es que me ha entrado un dinero y quiero volver a invertirlo, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Pues que te pueda llamar y tú le puedas decir, pues mira, haz esto o haz lo otro, ¿vale? Es decir, y que le hagas un seguimiento de su cartera. Eso ya entonces ya es más en plan cuota anual, ¿vale? Entonces esos son los modelos de negocio. También un sector que se basa mucho en la confianza en este caso, ¿no? Hay que confiar. Ese sí que ya es. El dinero es el dinero además de uno personal, en este sentido. O sea que sí. Ahorros. Bueno, sí. Estamos llegando ya a la recta final. Sí. Siempre en la parte final siempre hacemos una pregunta que es con lo que nos gusta terminar. Como nos has seguido en el podcast y has visto algunos, igual ya lo has visto que le hemos hecho en algunos anteriormente. Y son 3 fuck-ups que hayas tenido. O sea, 3 cagadas, 3 anécdotas cagadas que hayas tenido y que quieras comentar. Puede ser de cualquier ámbito. De hecho, estaría interesante que hubiera un mix del Manuel emprendedor, del Manuel director comercial y del Manuel personal. O sea, estaría muy bien. Pero bueno, que las que se te ocurran también, que como no te he avisado antes de que te iba a hacer esta pregunta... Solo 3. No, tendré muchas, ¿no? Pero bueno, ¿te acuerdas la que os había comentado antes de la de la propuesta? Cuando empiezas, vas con la propuesta o vas y te compras una impresora cuando un día después te enteras de que, pues esto, si hay sitios donde hay mayoristas, entonces tú eres el distribuidor y tú tienes que comprar un competidor y cosas de ese tipo, ¿no? O lo de los cuadros, ¿no? Que decía, ¿no? Vale. A ver, no sé. Si es que muchos, o sea, contratando a gente. O sea, ¿Contratando a gente? Contratando a gente es lo que más... ¿Cuál dirías tú? Donde más te equivocas. ¿Cómo? O sea, es decir, la gente es lo que al final del día te llevas a casa y las mayores satisfacciones te la da la gente y las mayores disgustos te los da la gente, ¿sabes? Entonces... pues te puedes encontrar, fíjate, llevo un montón de años, o sea, toda mi vida he estado vendiendo, toda mi vida he estado seleccionando personal de ventas, ¿vale? Y tuve una época o sea, vendía yo a primera, o sea, hasta que la empresa Exevi, antes de vender la Singular, estábamos en eso, ¿no? En esos 4 millones de euros y demás, prácticamente todo era yo el que estaba vendiendo, ¿no? ¿Vale? Entonces... Pero no por falta de ganas de contratar algún vendedor, sino que los que había contratado, todos me salían... Te salían rana. Salían mal. Y digo, joder, ¿y esto qué me pasa? O sea, ya he perdido el tacto, o sea, ya no... O sea, en la empresa anterior sí que tenía... Sí, en la empresa anterior tenía una fuerza de 20 comerciales y en general, pues, bien, ¿no? O sea, que decir que tenía experiencia. ¿Y qué a la hora de contratar y de seguimiento, pues no lo sé. O sea, luego después no me ha pasado, ¿no? ¿Vale? Pero llegué a pensar, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? No detecto bien, no hago las preguntas adecuadas, no lo sé, ¿no? ¿Vale? Y luego tengo un defecto, o sea, que esto sí que es un tema, porque claro, en los libros de gestión, y lo compro, es, oye, contrata lento, despide rápido. No sé si eso lo habéis oído. Sí, de hecho, lo dije en el capítulo anterior. Sí. Lo dice mucho en Lanzadera y lo dice mucho Juan Roch.
Sí, o sea, nos lo enseñan en... Tu hijo lo sabe ya. A estas alturas del tiempo tu hijo ya lo debe de saber en la padera. ¿No? Bueno, pues es que yo eso lo llevo muy mal. O sea, no siempre pienso mucho en las personas, o sea, y me cuesta horrores despedir rápido. ¿Vale? Entonces, le doy una oportunidad y otra y tal, ¿no? ¿Vale? Entonces, porque siempre piensas, lo que tú decías de la culpa puede ser mía, yo siempre pienso, pues la culpa será mía, o sea, hay algo que no estoy haciendo bien, hay algo de tal, venga, le voy a dar esta oportunidad, pienso en esto, pienso en lo otro, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre? Que prácticamente cuando ya al principio tenías claro que tenía que ser, de lo que te arrepientes es cuando lo haces no haberlo hecho antes, o sea, claro. Te duele muchísimo porque que es una rareza, ¿no? Porque a veces, si lo piensas, cuando la gente también se va de la empresa, o sea, no eres tú el que despide, sino es la persona la que decide irse, no pasa este drama, ¿no? Sí. Y es una decisión tal. Al contrario, te puedes alegrar incluso de que si va a un proyecto mejor, si va a una empresa más grande, lo que sea. O sea, mira, esto en Singular, ya corto rápido porque... No. ¿sabes? Esto en Singular ha pasado. O sea, nos ha pasado, dices, ¿cómo crecéis? Pues a veces ha sido con gente que ha estado trabajando con nosotros, se ha ido a trabajar a otras empresas y le ha calado tanto la calidad y la diferencia que tenemos y demás, que cuando son decisores son contratantes de Singular. ¿Vale? Entonces hay algunos clientes que son personas, eso, o que son personas que hayan ido de un cliente a otro y terminan siguiendo contratándonos por ese motivo, ¿no? Porque tienen nuevos proyectos, etcétera, etcétera. O incluso al revés, ¿no? Personas también que se han ido y que han vuelto. O sea, eso para mí, eso sí que es una clave. Pero es bien diferente que cuando tienes un comercial que no cumple objetivos. Por supuesto. Y demás. Sí, claro. A ver, si lo llevas solo por números, pues está claro, ¿vale? Pero es que a veces es, sobre todo en una pyme, porque quieras o no, empiezas a decir, esto, a ver si es que no tengo yo mi producto bien, ¿sabes? Competido. A ver si es que la oferta no aparte es de lo Product Market Fit, a ver si no sé qué, sí. A ver si le estoy pidiendo algo más difícil de lo que realmente puedo hacer, ¿vale? Luego te das cuenta que no es eso, sino que ¿sabes? No funcionaba bien, ¿no? ¿Vale? Y tenías que esto, ¿no? Entonces, esos son de los aprendizajes que te va llevando, ¿vale? Pero que a mí siempre me han costado bastante, ¿no? ¿Vale? No sé si he contestado con eso. Has contestado, ahora. Esa es una faca. Te había dicho 3, pero bueno. Sí. Pero, sí, no, esa es la segunda, perdón, que habías dicho la del principio. Sí. ¿No? ¿Vale? Nos falta solo una. Pero esta ha sido muy buena, que conste, porque la parte del talento es lo más difícil y me quedo con esa frase que has dicho, que las mayores alegrías las provocan tu equipo y las provocan las personas, y las mayores decepciones y dolores de cabeza también las provocan las personas. Bueno, no lo dijiste así tal cual, pero yo me quedo con... Sí. Y estoy de acuerdo. Yo también, cuando te vas con una cosa de la empresa en la cabeza a tu casa, no te vas por... se me ha roto el no sé qué. O sea, te vas porque, joder, esta persona, a ver qué va a pasar. Es cierto. Sí, vamos, es que te duele, vamos, y es algo que no se te quita de la cabeza, vamos, es algo... Porque somos personas también nosotros, aunque digas tú, ¿no? Emprendedor, el jefe, el manager, lo que tú quieras. Tú también eres una persona, tú también tienes sentimientos, tú también tienes tu forma de ver las cosas. Llevo 33 años, ¿no? En esto. Ya me podía haber hecho duro, ¿no? ¿Sabes? Pero no, ¿sabes? O sea, me sigue pasando pasando que despedir es algo que es algo... y lo cual no significa que evidentemente cuando... A ver, lo mismo que digo una cosa, digo otra. O sea, cuando lo tienes claro y los motivos son muy claros y ahí sí que soy de ejecución rápida, porque es que... Y además... Hay que hacerlo rápido, porque eso de tratar de hacerlo lento es mucho más doloroso. O sea, ahí sí que hay que hacerlo rápido. Tienes ya la convicción moral, ya no tienes la duda de que podías haberlo hecho de una forma o de otra, lo haces y lo dicho, que ahí no hay mayor problema. Y luego me decías otro dolor, ¿no? Y demás, pues otro fallo y demás. Sí, no sé, a ver, te lo voy a decir una cosa que yo creo que ha sido un fallo, pero que si me volviera a pasar y volviera al tiempo, pues haría lo mismo,
Entonces, claro. Bueno, vamos. Y es que, hombre, detrás del emprendimiento y detrás de estos trabajos hay muchas horas, mucho sacrificio personal, ¿no? Que te lo tienen que aguantar en la familia. Es decir, lo hablamos antes, lo de tu mujer y tal. Horas, claro, son muchas horas que no le dedicas, ¿no? a tu gente. Yo he tenido la gran suerte de que mi mujer me ha acompañado y mi hijo, pues, fenomenal y todo eso, pero a lo mejor le podía haber dedicado más tiempo. ¿Vale? O sea, esto de que renuncias a muchos temas personales, amigos, etcétera, etcétera, solo porque es que tienes una única obsesión, que es sacar la empresa. ¿Vale? Saca la empresa y tal, y esto primero. Claro, tú ahora lo ves y dices, hombre, a ver, estaría bien tener un equilibrio y tal, pero es que no he sabido hacerlo de otra forma. Y creo que si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría igual. O sea, es que no. Eso es lo que yo llamo un poco el gen emprendedor en ese sentido, y es complicado. Yo a nivel personal tengo problemas de ese tipo también. En mi caso, bueno, yo no tengo pareja, ni tengo mujer, ni nada, pero sí que es cierto que en los últimos años lo único que hago es currar. Pero, ojo, no malinterpretar. Para mí currar es pasármelo bien. El otro día lo hablaba con una amiga, ¿no? Claro, su concepto de trabajar es diferente al mío. O sea, lo que decía, ¿quién lo decía? O sea, si trabajas en algo que te gusta, no trabajarás un día más en tu vida, ¿no? Claro, pero en mi caso yo lo utilizo como excusa para dejar de hacer otras cosas que quizás a nivel personal debería hacer. Cuidarme, por ejemplo. Se ha pagado esa. Cuidarme. Quizás también pensar a veces, y esto lo pienso yo a nivel personal, que en la vida tiene que haber más cosas que solo trabajar. Que para mí trabajar es pasármelo bien, pero no puede ser monotema la vida de uno, ¿no? Es un tema. Bueno, me gustaría que volviéramos en otra ocasión, una versión número 2, a hablar de esto, porque que nos hemos quedado, lo hablamos antes que lo íbamos a mencionar, y a mí me parece que es un tema muy, muy interesante de hablar, para los emprendedores, porque los emprendedores, muchos de nosotros creo que tenemos este tema. Y Dicen, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Dicen, no, pues en este caso detrás de un pobre hombre hay una gran mujer, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, en mi caso es que se da claramente. O sea, yo he podido ser y estar aquí y trabajar todo lo he podido trabajar, porque lo importante de verdad estaba perfectamente cubierto. la familia. O sea que. Oye, pues Manuel, un placer de verdad. Gracias a vos. Nos hemos ido bastante de tiempo, pero porque la conversación ha sido súper agradable. O sea, me estaban ahí indicando. Me estaban diciendo varias veces, corta. Aquí, ¿sabes? Yo pensaba que iba. Y yo es que no puedo cortar. Pero me habéis tirado de la lengua. Si Joder. sabéis cómo me pongo, no. Pues, ¿Para qué me invitáis? Pues sí. O sea que. A ver si seguimos tirándote de la lengua en otro momento. Venga, muy bien. Gracias. Encantado. Muchas gracias por venir.